Bueno, retomando por problemas de internet, de verdad que el internet ha estado bastante inconsistente y bueno, lamentablemente la transmisión se cae. Bueno, esperemos que en nombre del Eterno la transmisión pueda continuar. Seguimos tocando el tema con respecto a las festividades que hemos pasado, tanto Pesas como Hamatzot, los panes sin levadura, los primeros frutos, y estamos en plena cuenta hacia las semanas de Shavuot. Estamos en las cuentas de las 7 semanas que tenemos que contar hasta la festividad de Shavuot. Eh, un punto bastante importante que me gustaría tocar, porque siempre hay como algunas discusiones con respecto a cómo celebrarlo, qué celebrar, hacer, qué no hacer. Está el templo en pie, no están los coanim, no está el sacerdocio puesto, qué se debe celebrar, qué no se debe celebrar, cómo lo debemos, cómo no lo debemos hacer. Y esa gran polémica está en nuestro pueblo de Israel desde tiempos, por lo menos desde la destrucción del segundo templo, ya que al no haberlo, los sabios de bendita memoria, los grandes rabinos que han llevado a nuestro pueblo de Israel, siendo ya prácticamente esparcidos por todos lados de la diáspora, de cómo hacer o cómo tratar de hacer estas celebraciones. A raíz de esto, bueno, sale los compendios de la Mishnah, del Talmud y todos estos escritos de nuestros sabios de cómo tratar de celebrar y cómo tratar de justamente poder acercarlo más posible hacia el mandamiento de las fiestas del Eterno. Y Mashiach Yeshua, como me gusta referirme a esto, dice que cuando siguieran sus caminos, siguieran sus pasos, siguieran su mensaje de las buenas nuevas, de acercar el reino, justamente iba a crear polémica en todo alrededor de donde estuviésemos. Y justamente llevar el mensaje de Mashiach Yeshua también crea cierta polémica, ciertas discusiones de si adorarlo o no adorarlo, qué es idolatría, qué no es idolatría, que si es Dios, que si no es Dios. Entonces hay un conjunto de enseñanzas, hay un conjunto de cosas, lo que rodea justamente a Mashiach, dentro de los credos, de tantas creencias, por decirlo así, que rodean en torno a Mashiach Yeshua, tanto el cristianismo como, bueno, la cristiandad prácticamente. Y, y justamente un punto que se puede tocar con respecto a las festividades es que nosotros siempre hacemos una conmemoración. Nuestros mismos sabios de bendita memoria dicen que es una conmemoración lo que hacemos. Porque realmente el templo físico como tal no está, el orden sacerdotal se perdió. Para los que creemos en Mashiach Yeshua tenemos otra perspectiva con respecto a eso. ¿Por qué? Porque el mismo Mashiach Yeshua, cuando estuvo con la mujer samaritana, le dijo: no es en este pozo de Jacob, ni siquiera en Jerusalén, sino que más adelante sería en cualquier otro sitio, por decirlo así, interpretándolo a grosso modo. Porque el Eterno buscará verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Jesús dijo: en 3 días este templo será derribado y levantado. Y empezó a dar un sinfín de profecías de lo que iba a acontecer. En estas semanas, estudiando y hablando con algunas personas, bueno, vía remota, porque lamentablemente no nos podemos reunir, pero conversamos justamente de algunos puntos de vista en cuanto a esto. Y uno de los puntos de vista es que si se levantase nuevamente el templo eh, y hubiese un orden, entre comillas, sacerdotal, se harían sacrificios de sangre aún sabiendo lo que hizo Mashiach Yeshua. Muchos serán engañados, muchos serán llevados por ese camino tal vez. Cuando Yeshua estaba frente a Sanedrín, cuando estaba frente al sumo sacerdote en la madrugada, cuando lo estaban acusando con falsos testigos, dentro de ya al final de toda su acusación, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, rasgó las vestiduras
que lo marcaban como sumo sacerdote. En cierto modo, algo profético que nos dice que el sacerdocio en ese momento se estaba totalmente rompiendo. Cuando Yeshua está ya en el madero a punto de morir, por decirlo así, dice que se ha consumado, que ya entrega su neshama, su alma al Padre. Nos dice la Escritura que el velo del lugar santo al lugar santísimo, lo que era más sagrado, donde estaba la presencia del Eterno, fue rasgado desde arriba hasta abajo, en el Beit HaMikdash, en el templo. Primero, cuando el sumo sacerdote rasga su vestidura, en cierto modo se está rasgando, se está rompiendo el orden sacerdotal. Y cuando se rasga el velo del lugar santo, el lugar santísimo, se está rasgando justamente el templo. Y Mashiach Yeshua está tomando ese lugar, espiritualmente lo está tomando. Ya sabemos que después de unos 60 y pico de años, casi 70 años, el templo fue destruido en su totalidad. Y los sacerdotes, prácticamente, el sacerdocio y la parte de los levitas fueron muertos, asesinados y prácticamente desaparecidos, por decirlo así. Y se rompe el orden sacerdotal y se rompe el templo. Y se cumple en cierto modo el mensaje del Mashiach Yeshua con la mujer samaritana, donde adoraríamos al Eterno en espíritu y en verdad, o sea, en espíritu y con la palabra. En toda nuestra diáspora, por decirlo así, y bueno, ahora que tenemos a Eretz Israel, tenemos la tierra de Israel junto con nuestro pueblo allí, reconstruyéndola aún, se ha vivido justamente poder hacer las oraciones, hacer las misbot, pero más aún cuando nosotros, los creyentes en Mashiach Yeshua, nosotros tenemos una revelación en cuanto a estar juntamente unidos al Padre en espíritu y en verdad, a través de Él. No hay otra forma. Él nos ha llevado a los pactos. Él nos ha buscado, por decirlo así, en la misma diáspora y nos tiene unidos a Israel como tal. Nos tiene unidos. En cierto modo hay un velo, por decirlo así, con la casa de Judá, pero hay una revelación con la casa de Efraín, o la vara de Efraín, en la cual está siendo revelado la Torah en todas las naciones en que están esparcidos. O estamos esparcidos. Y justamente esta palabra, esta parashá de Shemini, que significa octavo, que es la cual comienza en el capítulo 9 del libro de Vayikra, del libro de Levítico, cuando dice, llegado el octavo día, estamos en la parashá pasada, vimos que era la consagración, estaban preparando el Mishkan, el tabernáculo, y la última parte ya de la preparación es justamente la consagración de los sacerdotes. Dice que la consagración de los sacerdotes era por 7 días. Es una consagración para después públicamente al octavo día trascender en todos los medios, tanto físico como espiritual, para poder llevar a cabo el orden y el servicio del Eterno. Eso me hace recordar que justamente el niño varón en nuestro pueblo judío, cuando nace, al octavo día es mostrado públicamente y la señal del Eterno es pública y física en su cuerpo, para poder trascender, para poder ser marcado, por decirlo así, de que es del Eterno, es parte del Eterno y estás al servicio del Eterno porque es pueblo del Eterno. Trasciende mucho más allá. Yeshua, como vimos y como hemos estudiado en la Torá, él nace en la fiesta de los primeros frutos, Hakipurim, y el sentido por el cual él resucita
justamente después de la festividad, o en la festividad, Él resucita después del Shabbat de la semana. Y cuando Él resucita después del Shabbat de la semana, después que han pasado 3 días y 3 noches, como Él también había profetizado, como Jonás, el ejemplo que había puesto de Jonás, podemos decir que es el 8.º día en el cual Él resucita. O sea, que Él trasciende y Él se eleva mucho más allá. Y es el secreto justamente de octavo. Que octavo nos señala algo que trasciende totalmente de lo común. Algo que trasciende totalmente, que va más allá. Lo podemos tomar como primer día, pero también lo podemos tomar como 8.º día. En la cultura griega, grecorromana, se conoció que era el primer día de la semana según el judaísmo. Pero nosotros, profundizando en la Torá, podemos decir que es el 8.º día también. ¿Ah? El 8.º día de algo que venía consecutivamente pasando. Y la resurrección de Masías Yeshua nos eleva. El Mishkan fue inaugurado prácticamente al 8.º día de cuando los sacerdotes se consagraron. Y fue puesto para inaugurarlo, para poder consagrarlo completamente para lo que el Eterno había designado. Y justamente Masías Yeshua también fue levantado como primeros frutos, porque Él resucitó en primeros frutos, para ser levantado, para ser erigido, para empezar un pacto renovado. Un pacto que empezó en el monte Sinaí, en el cual el pueblo de Israel construyó por orden del Eterno, bendito sea, el Mishkan, el tabernáculo, para poder hacer un pacto de sangre, un pacto que sea de olor fragante al Eterno, un pacto en el cual pertenecemos totalmente al Eterno, donde la sangre de los sacrificios, tanto para holocausto, tanto para ofrendas de pecado, o sacrificios de pecado, ofrendas de paz, ofrendas de rencor, de cosas de distintas índoles, en la cual la sangre también es esparcida al pueblo para poder santificarlos en la presencia del Eterno. Justamente Masías Yeshua, su sacrificio, su sangre también ha sido parte de nuestra santificación. Pero ya no solamente como pueblo, sino como tabernáculos y como orden sacerdotal, por decirlo así. Nosotros no estamos hablando de que estamos reemplazando el orden sacerdotal de nuestro pueblo Israel, lo que está escrito en las Escrituras. No, que a través de Masías Yeshua, nuestra vida, nosotros pasamos a ser sacerdotes. ¿Qué pasamos a, cómo es sacerdote? Como los hacedores, los cumplidores, los que llevan el servicio, los que hacen las oraciones, los que hacen las purificaciones de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra Neshama, a través de Masías Yeshua en su presencia. Y cuando vemos la descripción de los distintos tipos de sacrificios por los cuales iba a ser instaurado el tabernáculo, por los cuales nosotros nos podíamos acercar al Eterno, por los cuales nosotros podemos prácticamente tener perdón de pecado, es a través de Masías Yeshua. En esta parashá hay distintos tópicos los cuales se tocan, aparte de la inauguración del tabernáculo. También tenemos el pecado de los hijos de Aarón, Abiú y Abinadab, que wow, es algo terrible en la vida de Aarón, porque su primogénito prácticamente mueren haciendo el servicio por ofrecer un fuego extraño. Cuando iba a ser inaugurado el Mishkan, el tabernáculo, ponen la ofrenda, preparan absolutamente todo, y vino fuego del Eterno y consumió el sacrificio. El pueblo, wow, quedó maravillado y adoró al Eterno, se postró.
Pero cuando empieza el servicio ya dentro del Mishkan, dentro del tabernáculo, lamentablemente los hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño. Hay muchas cosas que se pueden decir con respecto a esta eventualidad. Hay muchos paradigmas, han dicho algunos objetivos, pensamientos. Bueno, pudo haber sido por esto, pudo haber sido por lo otro. Pero en resumidas cuentas fue un fuego extraño delante de la presencia del Eterno. La Parashá, cuando nos cuenta justamente de esta eventualidad, hay dos cosas que me llamaron la atención. Una, que terminando esta eventualidad, Aarón en silencio, me imagino que consternado y totalmente en duelo, pero silencioso por sus hijos, le es advertido después de esta eventualidad que ningún hijo de Aarón, que son los sacerdotes o vienen del linaje sacerdotal de los Kohanim, podía entrar con haber tomado un licor fuerte o vino para poder hacer el servicio dentro del Mishkan, para que puedan identificar lo bueno de lo malo. Y tal vez muchos sabios han tratado de decir que tal vez los hijos de Aarón, Abiú y Aminadab, entraron tal vez tomados, y por eso es que ofrecieron un fuego extraño, porque no supieron diferenciar las cosas adecuadamente. Esas son las cosas que me llaman la atención. Otra de las cosas que me llama la atención es que vino un fuego del Eterno y los consumió. Cualquiera puede decir que los consumió totalmente, pero no es así, porque después Moshe manda a sus primos, por decirlo así, de ellos, a recoger sus cuerpos, sus vestiduras. Dicen los sabios de bendita memoria que el fuego del Eterno entró por sus narices, por la respiración, y los consumió completamente por dentro. Es una de las interpretaciones que nos dice con respecto a este tema. Nos habla también esta parashá de los animales inmundos, de los que son, de los que no son permitidos. Un tema, pero wow, larguísimo de hablar, de conversar. Prácticamente está hablando del kashrut, de lo que es permitido, de lo que no es permitido, de los animales puros, de los animales impuros. Les invito a que escudriñen esa parte, y muchos tienen discusiones con respecto a eso, bueno, porque les gustaba comer comidas impuras. Recuérdense que nosotros estamos en un tiempo de restauración. Mashiach, en su gran labor espiritual, por decirlo así, y en el cual la Ruach HaKodesh está haciendo el trabajo tanto en la diáspora, es porque tiene que haber una restauración en la casa de Israel, una restauración de volver al buen camino y quitar todas las idolatrías y quitar todas las malas costumbres, las paganas costumbres por las cuales han sido absorbidas. Pero también tiene que haber una restauración con la casa de Judá. Y una de las restauraciones más fuertes con la casa de Efraín, por decirlo así, la casa de Israel, es justamente el kashrut, el quitarse esos alimentos que son impuros delante de la presencia del Eterno. ¿Por qué? Muchas hacen comparaciones científicas, porque traen gusanos, porque traen enfermedades y todo lo demás, pero realmente es porque queremos obedecer, porque lo queremos hacer con amor. Cada vez que nosotros nos adentramos dentro de la Torá, cada vez que escudriñamos la Torá, lo hacemos con un pensamiento y un sentimiento de Mashiach en nuestras vidas, de la Ruach que nos lleva a toda verdad. Y cuando somos confrontados con un tema en el cual nuestra vida está desequilibrada o no está en el orden que el Eterno lo permite, cuando confrontados en algo en estos temas, somos tocados y somos confrontados en que, wow, mira, yo hacía esto, mira, ya no lo puedo hacer, el Eterno me está pidiendo que no coma esto o que deje de hacer esto para poder ser consagrado. Algo importante que nos habla sobre justamente cuando leemos todo el tema con respecto a los animales permitidos, los animales que son puros o que son impuros, es con lo que termina. Es cuando el Eterno le dice, porque yo quiero que ustedes sean santos como yo soy santo. ¡Wow! Creo que el kashrut, creo que esa parte es muy importante, porque el
está diciéndonos que quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Y debemos tomar mucho en cuenta esto. Habla también sobre la purificación de la mujer con respecto al parto. Cuántos días tiene que pasar para poder ser purificada, para poder acercarse y consagrarse nuevamente en el Mishkan. Habla sobre los varones que tienen que ser 40 días y las hembras que tienen que ser en 80 días prácticamente, contando los días de purificación de como su menstruación, doble cuando es de mujer prácticamente. Y también nos habla sobre la lepra, la azará, como se le conoce comúnmente. Y empieza una serie de métodos o circunstancias la cual el Kohanim tiene que detectar cuando es la lepra y todo eso. Una persona que tenía lepra no podía acercarse al Mishkan, obviamente. Es más, tenía que ser aislado, no podía estar con el pueblo, tenía que estar prácticamente apartado. Y la lepra pasa a ser en nuestros días tal vez un pecado tan fuerte que hace que la gente se aleje y no se pueda acercar a la presencia del Eterno. Esa lepra tiene muchas circunstancias. Ahora, con respecto a Mashiach, Yeshua, Mashiach hace un papel súper importante en el cual físicamente en ese momento lo estaba haciendo nuestro pueblo de Israel, pero espiritualmente estaba tomando un papel el cual era lo que estábamos comentando al principio, que ese sacerdocio se iba a romper como lo hizo el Kohen Gadol delante de la presencia del Mashiach. Y justamente que se rompe ese velo con la muerte de Mashiach Jesús, se rompe el velo del lugar santo, del lugar santísimo, en el Beit HaMikdash, en el templo, en el cual ya no hay una separación, porque es Mashiach que va a ser una unión, es a través de Mashiach que vamos a poder llegar al Padre. Como él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Como lo estaba explicando el rabino hace unas cuantas semanas, justamente el Mishkan. El Mishkan significa eso. El camino con las puertas que abren el Mishkan le decían el camino. Los sacrificios es justamente ese lugar, entre el lugar santo que le dicen que se prendía la menorá y los panes, la preposición se llama la verdad. Y el lugar santísimo se le conocía como la vida, porque ahí estaba la vida, el perdón del Eterno. Camino, la verdad y la vida. Y todo eso nos habla de Mashiach, Yeshua. Y eso es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Cuando vemos el significado por el cual Mashiach Yeshua enseñaba tanto la Torá a las personas que no la tenían prácticamente. Recuerden que en esos tiempos, cada 7 años era que se leía la Torá delante de todo el pueblo de Israel y podían escucharla. Después se fueron escribiendo en las distintas sinagogas para que la gente pudiese tener más estudio y profundizar con respecto a la Torá, con respecto a los mandamientos. Solamente los doctos de la ley, los fariseos, saduceos de aquel entonces, los escribas, tenían una profundidad con respecto a las escrituras, pero ponían muchas enseñanzas por encima, muchas leyes que hacían que se alejara el pueblo de los mandamientos o del Eterno, por decirlo así. Y Yeshua, cuando está enseñando, cuando está hablando, justamente es mostrando misericordia a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que se puedan acercar. Todas las sanidades, todas las cosas que Yeshua hizo, las sanidades sobre todo, es justamente ¿por qué? Porque las personas que estaban enfermas o que tenían un defecto físico no podían acercarse al Mishkan, no podían acercarse a la presencia del Eterno por tener esta condición. Y Yeshua, cada vez que hacía una sanidad, tus pecados te son perdonados, y ve al sacerdote, presenta tu ofrenda. Ahora puedes acercarte a la presencia del Eterno.
¡Wow! ¡Qué tremendo! En cierto modo, él empieza una restauración debido al pecado del hombre, debido a maldiciones del hombre, porque en eso se cree muchas veces que algunas enfermedades pueden pasar, o para que se manifieste la gloria del Eterno ese día, pues también pasó justamente en las enseñanzas de la vida de Mashiach, Yeshua. Y cuando nosotros vemos esta eventualidad, vemos que Yeshua empieza una restauración. Cada quien de nosotros, en nuestras circunstancias, si hemos conocido, si crecimos conociendo la palabra o no conociendo la palabra, hemos tenido que pasar nuestros desiertos. Y cuando hemos tenido que pasar nuestros desiertos, nuestras pruebas, nuestros alejamientos tal vez, que usualmente a veces pueden pasar, cuando hemos tenido un encuentro personal, uno de los tantos encuentros con el Eterno a través de Mashiach Yeshua, nuestra vida empieza a ser restaurada. ¿Para qué? Para poder santificarnos y podernos acercar a la presencia del Eterno. Y justamente en el monte Sinaí, a través del Mishkan y de los sacrificios, era para que el pueblo fuera santificado, para poder acercarse y sentir la presencia del Eterno. Y Yeshua, cuando hacía las sanidades, era justamente para poder acercar a la gente y que puedan tener la presencia del Eterno y poderla sentir, restaurar sus vidas. Y espiritualmente en nuestros corazones, cuando hemos sido restaurados a través de Mashiach, a través de su palabra, es para poder sentir la presencia y poder acercarnos realmente al Padre. ¿Cuánto lo hemos sentido? Y el que ahora profundicemos la Torah, el que ahora profundicemos la enseñanza de los escritos hebreos, para poder entender muchísimo mejor, es para justamente complementar, justamente para renovar el pacto, no para alejarnos del pacto. El pacto es Yeshua. Y eso es lo que nos tiene que mover constantemente. A través del cristianismo, que ahorita hay tanta acusación, tanto señalamiento con el cristianismo, sí, puede haber sido rodeado de idolatría y de muchas cosas, y antisemitismo incluso. Pero no podemos negar que el mensaje verdadero de Jesucristo en su momento llegó a nuestros corazones y empezó a hacer renovación, transformación en nuestras vidas. Y cada persona que ha sentido una transformación, una revelación, un cambio total en su vida, puede dar testimonio de eso. Pero lamentablemente no había una enseñanza, no había una revelación en cuanto a los escritos, en cuanto a los mandamientos, y a veces esa renovación, esa transformación se iba decayendo en el tiempo. Pero fuimos marcados, fuimos sellados con las rúas del Eterno en nuestra mente y en nuestros corazones. No dejes, como dice nuestro rabino, no dejes que te arrebaten a Mashiach Yeshua de tu corazón. No dejes que te arrebaten ese encuentro personal que tú has tenido con Mashiach Yeshua de tu corazón. Ese encuentro cara a cara, ese peniel, ese encuentro cara a cara como Jacob lo tuvo con el Eterno, bendito sea, a través del ángel. Para nosotros a través de Mashiach Yeshua. No dejes que te lo arrebaten, no dejes que te lo quiten, no dejes que te enfríe tu corazón, sino más bien una renovación, que cada vez que nosotros estudiemos la Torá, que cada vez que nosotros estudiemos la Torá, que nosotros cada vez que entendamos los escritos hebreos en su contexto, entendamos los mandamientos, es un complemento, una renovación de lo que ha pasado en nuestra vida espiritual. Y ahora lo hacemos en el mundo físico. Y debe ser un contentamiento, una alegría, un gozo, un regocijo en nuestras vidas. Justamente en el libro de Mateo, le invito a que me acompañen, en el libro de Mateo,
En Mateo capítulo En Mateo capítulo 8:1 nos habla de que cuando descendió del monte lo siguieron grandes multitudes, y aquí un leproso se acercó y se postró delante de él, delante de Yeshua, diciendo: Adón, Señor, si quieres puedes limpiarme. Dice en la versión de Marcos que él le tocó su corazón, tuvo misericordia. Aquí en el libro de Mateo es mucho más práctico y dice, y extendiendo la mano lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante fue limpiado de su lepra. Entonces Yeshua le dice: mira, no lo digas a nadie, solamente ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Torá. Yeshua le estaba mandando a cumplir Torá, los mandamientos del Padre. Él nunca derogó, él nunca pasó por encima, no, la trascendió, la elevó, mandó a que siempre se cumpliesen los mandamientos. En ningún momento la abolió, como dicen muchas doctrinas. En el libro de Marcos, con respecto a esta sanidad, es mucho más específica, ahonda un poquito más y nos dice que el leproso no hizo caso, por decirlo así, de tanta alegría y tanto regocijo de haber quitado su lepra. Y fue tanto el regocijo que empezó a decir lo que había pasado, el milagro que había ocurrido en su vida. Y no para entrar a la ciudad, obviamente, porque era el leproso. ¿Qué tenía que pasar para poder entrar a la ciudad? Tenía que pasar primero por el sacerdote iba a ver que estaba limpio, lo declaraba limpio y él podía entonces vivir su vida normal o podía entrar a las ciudades. Sin embargo, muchos, dice el libro de Marcos, que venían y escuchaban lo que había pasado con su vida. Un milagro, una restauración. Y en el libro de Lucas también vemos otro suceso parecido a este. El libro de Lucas, capítulo 17, si no me equivoco. (17:11). Aquí hay una enseñanza muy hermosa. Aconteció que caminando hacia Jerusalén, pasaba a lo largo del límite entre Samaria y Galilea. Recuerden que Samaria y Galilea era justamente donde habitaban los gentiles, lo que le llamaban los gentiles, o las ovejas perdidas de la casa de Israel, los que estaban en idolatría, los que tenían ciertos mensajes, descendían del pueblo de Israel, pero estaban totalmente extraviados. Aconteció que entrando entre Samaria y Galilea y entrando en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos, gritando decían: Yeshua, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron totalmente limpiados. Mientras iban. O sea, una emuná. No se les había quitado la lepra inmediatamente. No. Mientras iban caminando hacia los sacerdotes, fueron limpiados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso debe haber sido algo maravilloso. Entonces, uno de ellos, miren, que yo quiero que veamos el contexto. Dice 10. 10 nos habla de multitudes, de naciones, de todos. Pero dice, entonces, uno de ellos, podemos hablarlo como ese diezmo, esa primicia. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando al Eterno a gran voz y cayó sobre su rostro a sus pies, dándole gracias. Y ese hombre era un samaritano. Respondiendo entonces Yeshua dijo: ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No se halló quien regresara para dar gloria al Eterno, sino este samaritano.
y dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Wow, tremendo, pero tremendo, tremendo. Cuando tenemos un conocimiento muy básico de la Torá, un entendimiento muy básico, pero nuestra emuná, nuestra fe nos mueve, nos lleva más allá de la palabra, mucho más allá del mundo físico. Podemos ver claramente a Masías como Yeshua. Pero cuando estamos tan adentrados en la Torá, en lo escritural, en los mismos, los mandamientos, en lo rígido, nos hacemos esclavos de lo rígido, de lo duro. A veces podemos dudar de la mesianidad de Yeshua, podemos dudar de sus milagros, podemos dudar de ese mundo espiritual y poder trascender espiritualmente. ¿Y con quién pasaba eso? Pasaba justamente a nuestro pueblo Israel. Porque el hombre común, el hombre que tenía un pensamiento básico, un entendimiento básico de la Torá, de los mandamientos, su parte espiritual se acercaba y reconocía la mesianidad, reconocía los milagros, reconocía las señales de Masías Yeshua. Lo veían mucho más allá, trascendían así como Shemini, como octavo. Pero el fariseo, el escriba, el saduceo que estaba adentrado dentro de la Torá y que dudaba constantemente de la mesianidad, aún viendo estos milagros, tanto la repartición de los panes y los peces, la multiplicación de ellos mismos, siempre pedían una señal del cielo. En el mismo acontecimiento, después de esta sanidad de los leprosos, ¿ah?, interrogado por los fariseos, ¿cuándo viene? Estamos en el 20, capítulo 17-20 del libro de Lucas. Interrogado por los fariseos, ¿cuándo viene el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán helo aquí o allí, porque es aquí el reino de Dios está en medio de vosotros. Lo tenían en medio. El mismo Mashiach, la mano extendida, la diestra extendida del Eterno, físicamente estaba en medio de ellos. Y aún así dudaban. Querían una señal del cielo. Tal vez querían que el mismo cielo se abriera y que el mismo Eterno se mostrara y dijera, sí, esto es. ¿Dónde va nuestra emuná? ¿Dónde va nuestra fe? Cuando es levantado el Mishkan en Shemini, octavo, es un tiempo para consagrarnos. Terminando Pesaj y siendo Yeshua levantado de entre los muertos para resurrección, como primicias para la humanidad, es un momento de consagración, es un momento en que se está levantando para consagrar. Y cuando nosotros hemos sido juntamente con Masías Yeshua levantados en nuestro mundo espiritual, en nuestra vida espiritual, en nuestra Neshama, por decirlo así, hemos sido levantados para ser consagrados y empezar a hacer el servicio por el cual hemos sido llamados. Él nos ha santificado a nosotros, santificar al Eterno en todo, para mostrar al que está a nuestro alrededor, nuestro prójimo, cómo santificamos al Eterno e invitarlos a ellos también para santificación del Eterno. Nosotros no podemos alejarnos por el cual hemos sido llamados a través de Masías Yeshua. El que nos adentremos dentro de las raíces hebreas, el que nos adentremos dentro de la enseñanza de los sabios de bendita memoria, tiene que ser para afirmar nuestra lectura, nuestro aprendizaje, nuestro estudio de la Torá. Pero no para alejarnos del verdadero mensaje, porque toda la Torá, los profetas, el libro histórico nos hablan sobre un Mashiach y sobre que ese Mashiach iba a ser la restauración del pueblo de Israel. Y nosotros, teniendo a Mashiach Yeshua, queremos buscar otra senda, queremos buscar otros caminos. Hermano, déjame decirte, la cábala
La cábala es un estudio de los sabios de bendita memoria, pero es una cábala porque había un vacío espiritual en el mundo judío, por decirlo así. Y la cábala viene del mundo, de la era medieval, del siglo XI, XII, XIII, XIV, XV. La era del Talmud también es de la era de los siglos XI, XII, XIII, XIV, XV. La Mishnah Pirkei Avot también es de la época medieval, de la época del siglo XI, XII, XIII, XIV, XV. Porque había un vacío espiritual en el mundo. Y la cábala, con enseñanzas, por decirlo, esotéricas, escúcheme bien, esotéricas, de muchas costumbres babilónicas y de otros pueblos, para tratar de acercarse espiritualmente o de sentir algo, de tratar de encontrar esa neshama, esa parte espiritual. Y veo con tristeza muchas veces, y lo digo como algo personal, veo con tristeza que muchos hermanos de las comunidades anteponen la cábala y la enseñanza esotérica del pueblo judío a las enseñanzas de Mashiach Yeshua y del Brit Hadashah. Yeshua Mashiach es nuestra parte espiritual, es la parte la cual nuestra Neshama, nuestro espíritu es unido al Padre. Y todas las enseñanzas del Brit Hadashah, todas las enseñanzas de las revelaciones de la vida de Yeshua y de sus emisarios, la revelación que tuvieron los emisarios, los discípulos como les conocemos, nos revelan y nos acercan la parte espiritual, esa parte que trasciende completamente. Si lo vemos si lo empezamos a estudiar desde una perspectiva hebrea, si lo empezamos a ver con una perspectiva hebrea, nuestros ojos van a iluminarse, nuestra neshama va a despertar completamente. Pero ¿por qué buscar la cábala? ¿Por qué buscar el esoterismo del pueblo hebreo por el cual el Eterno también tiene que hacer una restauración y una limpieza con la casa de Judá? ¿Por qué seguir esas enseñanzas? ¿Acaso no tenemos a Mashiach, Yeshua? ¿Acaso no tenemos las enseñanzas que el Eterno reveló a los emisarios, a los discípulos? No puedes anteponer la cábala, una enseñanza medieval, un compendio de enseñanzas que tal vez vienen de la antigüedad, pero todos venimos de ese Babilonia, de la dispersión babilónica. Incluso el Talmud, uno que es de Jerusalén, pero realmente era Tiberias, pero que se le llamó el Talmud Jerusalén, y el Talmud babilónico que venía de los sabios de Babilonia, es el que se estudia hasta el día de hoy. Un compendio de enseñanzas que se escribieron ya a partir del siglo XI, XII, XIII, XIV, XV. Al igual que la cábala y todas esas enseñanzas que hay ahorita a nivel mundial. No pueden estar por encima de lo que pasó en la época de Mashiach Yeshua. Yeshua apareció en el momento donde había tantas interpretaciones, tantos sabios y tantas leyes que alejaban de la Torah. Y Yeshua da un mensaje de acercarse a la Torah, acercarse a los mandamientos de una forma espiritual, trasciende, quita los sacrificios, quita el templo para que podamos tener una comunión íntima con el Padre. Y sin embargo muchos buscan la cábala y la parte esotérica del judaísmo. Y este es un llamado de atención, mi hermano, para que recapacite, para que estudie, para que medite. No puede, eso es como un fuego artificial, que se ve bonito, explota y llega hasta ahí. Mientras que el mensaje de Mashiach Yeshua permanece, porque es el mensaje del mismo Eterno. No dejen que las enseñanzas de hombre estén por encima de la Torá, por encima de la Tanakh, por encima del Brit Hadashah, por encima de la Biblia en su contexto completo. No dejes que eso arrebate a Mashiach de tu corazón. Y no estoy hablando de algo de idolatría. No, mi hermano.
mi hermana. Estoy hablando del verdadero sentido por el cual hemos sido acercados a la presencia del Eterno, al verdadero mensaje, al pacto verdadero, renovando ese pacto. Así como el Eterno está limpiando la casa de Efraín, el Eterno también está limpiando la casa de Judá. Y hay muchas cosas de Babilonia, hay muchas cosas que se arrastran de Babilonia que también arrastran eso. Hemos sido llamados por Masías Yeshua. Hemos sido restaurados por Masías Yeshua. Las enseñanzas son hermosas cada vez que las estudiamos en el Brit Hadashah. Cada vez que las meditamos en el Brit Hadashah. Y no podemos dejar el Brit Hadashah a un lado, la Torah a un lado, por seguir las enseñanzas cabalísticas, metafísicas, esotéricas de la Cábala. No puedo decir, wow, esta enseñanza es muy bonita, pero cuando empiezo a hablar con los padres, entonces bueno, sí le tomo un poquito de distancia. O no, mira, este astro significa, este signo significa tal, una rana, no sé, un cordero, un león, X cosa, y entonces empiezan a hacer cosas místicas y cosas esotéricas y que empiezan a influenciar en tu vida. Y, hermano, ¿qué es eso? Cuando en esta parashá habla sobre los animales puros e impuros, el Eterno es muy claro y dice, comerán los animales puros porque yo soy santo. Ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Y no podemos contaminarnos con cosas que parecieran puras pero no lo son, porque son animales inmundos. Y son enseñanzas que no están acordes a la Torá. No nos dejemos engañar. Yeshua lo profetizó, nos lo dicen los emisarios, nos lo dicen los discípulos también, que vendrán muchos falsos maestros, vendrán muchas falsas enseñanzas, vendrán muchas leyes que te alejarán del verdadero camino, te alejarán de los mandamientos, te alejarán de acercarte al Eterno, bendito sea. Si hemos sido acercados, si hemos sido puesto prácticamente en línea recta con el Padre a través de Masías Yeshua y su sacrificio, no podemos pisotear su sangre, como dice el libro de Hebreos. No podemos pisotear por lo cual nosotros hemos sido llamados, que es a través de la sangre de Masías Yeshua. Si el templo fuese puesto en pie en los actuales momentos y el orden sacerdotal estuviese puesto en pie, un orden sacerdotal, entre comillas, pongo yo. La interrogante y la pregunta sería, hermano, ¿usted haría un sacrificio de sangre en ese templo? ¿O qué significa? ¿Qué es más importante? ¿La sangre de animales o la sangre del Mashiach? Puede ser levantado el tercer templo y muchos serán engañados. Muchos serán engañados, que nadie te arrebate la verdadera enseñanza, el buen camino, la Torá. No dejes que las interpretaciones de los sabios, las interpretaciones talmúdicas, las interpretaciones de la Mishnah, del Zohar, de tantas cosas, te aleje del verdadero camino de la Torá. Nosotros hemos sido llamados a través de Masías Yeshua. Nosotros somos creyentes en el Masías verdadero de Israel, que es Yeshua. No dejes que te lo arrebaten. Él es el verdadero Mashiach. Y Él es el que nos acerca a la presencia del Eterno. Él es el que restaura nuestras vidas. Él es el que sana nuestras dolencias. Él está restaurando a la casa de Efraín. Y a través de Él seremos un solo pueblo. Uno solo. Él limpiará todos nuestros corazones y hará de todos uno solo. Y mi consejo es que si estamos en Shemini, en ese octavo día, en ese día de restauración, de inauguración, por decirlo así, de consagración, que es la verdadera palabra, consagración
consagremos nuestros templos y realmente seamos santos. No ofrezcamos un fuego extraño por el cual desatemos la ira del Eterno en nuestras vidas, sino que lo hagamos acorde a sus mandamientos y a su voluntad. Que nos acerquemos realmente y que espiritualmente seamos revelados cada día, y que a través de la Ruach HaKodesh seamos llevados a toda verdad. Si usted tiene alguna duda, si usted tiene algo, siéntalo en su corazón. Pídale al Eterno. Usted ha sido sellado con el HaKodesh del Eterno. Pida y que sea revelado y que lo conmueva y que le muestre si lo que está haciendo está bien o está equivocado. Todo lo que está haciendo, todo, absolutamente todo, tiene que estar sustentado por la palabra, sustentado por la Torá, sustentado por Mashiach Yeshua, que es el mensaje verdadero que nos ha dado el Padre. Si el Eterno está restaurando, es porque el Eterno también quiere limpiar esa lepra. Él quiere quitar todo lo que no es santo delante de su presencia. Y si es un tiempo de restauración, también debemos restaurar nuestros pensamientos y ver con pinzas qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos estudiando o cuál camino estamos tomando. Que está para allá sea de bendición para ustedes y sus familias. Le doy gracias al Eterno por poder compartir con ustedes y que sea de profunda reflexión para cada una de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de lo que queremos aprender constantemente. Avinu Malkeinu, gracias Hashem, porque tú nos has provisto de tus enseñanzas, de tus mandamientos. Gracias porque tú nos has provisto del sacrificio perfecto para podernos acercar a ti. Gracias porque tú nos has provisto de enseñanzas reales, verdaderas y que van mucho más allá de nuestro entendimiento muchas veces, como la enseñanza de Mashiach Yeshua y también de todos sus emisarios, de todos sus discípulos en su momento, que tú les revelaste y que trascienden esa enseñanza, sustentada siempre por la Torá. Gracias, Padre, que no nos alejemos del buen camino, que podamos restaurar nuestra vida cada día, que podamos ser consagrados para ti y poder llevar un camino de bien, que podamos saber diferenciar lo que está bien de lo que está mal, que podamos ser santos delante de ti como tú eres santo, porque es una vida de crecimiento. Y así como estamos en este conteo de Olomer, esperando la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, contando de semana en semana hasta 7 semanas, que así nosotros podamos trascender espiritualmente, que podamos limpiarnos, que podamos purificarnos y quitar muchas cosas que nos puedan alejar del verdadero mensaje de Mashiach Yeshua, el cual tú nos has dado y el cual tú nos has regalado por gracia y para poder ser robado ese pacto que tú diste a nuestros padres desde un principio. Que sea tu bendición en medio de todo, Hashem, y por los méritos de Mashiach Yeshua nos dirigimos a ti. Amén y amén. Ha sido un placer y un gusto poder compartir con ustedes, con el permiso del cielo, del rabino. Me gustaría compartir con ustedes la bendición sacerdotal que también está aquí en esta parashá, donde Aarón justamente hace la bendición sacerdotal para todo el pueblo, levanta sus manos y la hace. Nunca queremos suplantar o queremos reemplazar eso, no, lo hacemos como una conmemoración, como hacemos las festividades, lo hacemos como una conmemoración y porque es parte del liderazgo de cada congregación hacerlo, y como parte del liderazgo, con el permiso del cielo, como lo dije anteriormente, de los sabios, del rabino, me gustaría darles la bendición para ustedes y su familia, así como siempre fue dada a nuestros padres y ha pasado de generación en generación y compartimos como lo hacemos en cada Shabbat. Yevareje Adonai veishmereja,
Yaher Adonai panaveleja beichuneja. Isa Adonai panaveleja veyasem leja shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, shalom, shalom. Bendiciones, saludos para todos y que tengas un Shabbat Shalom.